Hola, en este video vamos a ver algunos casos comunes y sencillos de cómo hallar la ecuación de una circunferencia. En los videos anteriores vimos algunos casos. Trabajamos con cuando se conoce el centro, por ejemplo, y el radio de la circunferencia, cuando se conoce el centro y un punto de ella, como cuando se conoce el centro y una recta tangente, por ejemplo. Entonces, con estos datos hallamos el radio y con radio y centro podemos tener la ecuación de la circunferencia. En el video anterior, incluso vimos el caso de que cuando se conocen tres puntos de la circunferencia, vimos dos métodos de cómo hallar la ecuación. En este video particularmente vamos a ver qué pasa cuando se conocen dos puntos de la circunferencia y una recta que contiene el centro. Vamos a ver el caso en el que se conocen dos extremos de un diámetro y vamos a ver después algunos ejemplos de cuando se conoce la ecuación con algún parámetro y además se nos da algún dato extra. Pero vamos concretamente a los casos que vamos a ver aquí. Primera situación que vamos a ver: cómo hallar la ecuación de una circunferencia conociendo dos puntos de ella y la ecuación de una recta que contiene el centro. Entonces, si tenemos dos puntos y sabemos que esos dos puntos pertenecen a la circunferencia y además tenemos una recta y sabemos que en esa recta va a estar el centro, vamos a tener una única circunferencia que cumpla con esas condiciones. O sea, centro, que va a estar por aquí, en algún lugar de la recta, y dos puntos por donde la circunferencia va a pasar. Esos son los únicos datos que vamos a tener para comenzar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro razonamiento? Esos dos puntos nos van a determinar una cuerda, y esa cuerda va a tener una mediatriz. Nosotros vimos del video anterior que las mediatrices de las cuerdas en una circunferencia siempre contienen el centro. O sea que en esta mediatriz va a estar el centro. Pero además la letra nos da una recta que contiene el centro. Por lo tanto, el centro va a ser el corte de ambas rectas, ya que ambas contienen el centro, entonces es el punto de intersección de las dos rectas. Ese va a ser el centro. Entonces el problema va a tener que ver con hallar centro y radio, porque una vez que hallemos el centro, podemos hallar la distancia de este punto a B o a cualquiera de los dos, y de esa forma obtenemos el radio de la circunferencia. Y siempre que tengamos centro y radio, lo sustituimos en la ecuación de la circunferencia, esa que decía x al cuadrado más y cuadrado menos 2 alfa x menos 2 beta y más alfa cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Entonces, con centro y radio, vamos directo a la ecuación de la circunferencia. El radio es la distancia, dijimos, entre A y C o entre B y C. Y para hallar el centro C, tenemos que hacer la intersección de la mediatriz con la recta. Por lo tanto, vamos a armar un sistema de ecuaciones donde una ecuación va a ser la de la mediatriz y otra va a ser la de la recta. La recta R es dato, pero la mediatriz no, vamos a tener que hallarla. Entonces, para eso vamos a usar, para la mediatriz, esta ecuación, que ya la hemos manejado antes, que es para hallar la ecuación de una recta cuando conocemos un punto de ella y la pendiente de la recta. Entonces, ¿quién va a ser el punto que va a tener como coordenadas x sub 0 e y sub 0? Va a ser el punto medio de AB, es decir, el punto medio de la cuerda AB. Y obvio, porque si la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento por su punto medio, sabemos que un punto seguro de la mediatriz es el punto medio del segmento AB. Entonces vamos a tener que calcular el punto medio del segmento AB. Lo otro que necesitamos es la pendiente. Y la pendiente de la mediatriz va a ser exactamente inversa y opuesta a la pendiente de la recta AB. Recuerden que la mediatriz es perpendicular al segmento. Entonces la recta que incluye el segmento AB también va a ser perpendicular a la mediatriz. Entonces las pendientes son inversas y opuestas. Con las coordenadas de A y de B, muy fácilmente podemos hallar la pendiente de la recta AB, la que incluye a la cuerda. Y haciendo inverso y opuesto, obtenemos la pendiente de la mediatriz. Entonces tenemos la pendiente, tenemos el punto por donde pasa la mediatriz y usamos esta ecuación. Con esta ecuación tenemos la de la mediatriz. En un sistema colocamos esa ecuación más la de la recta que nos da la letra y el punto de corte nos da el centro. Con el centro hallamos la distancia a A o a B, cualquiera de las dos, y eso es el radio. Entonces tenemos ahora sí centro y radio. Con centro y radio usamos la ecuación de la circunferencia, esa de x al cuadrado más y cuadrado menos 2 alfa x menos 2 beta y más alfa cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado, y obtenemos la ecuación que es el resultado del problema. Vayamos a ver un ejemplo y de esa forma se va a entender muchísimo mejor. Vamos a suponer que tenemos que hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos dos puntos, A 6,2 y B 8,0. Y además su centro está sobre la recta de ecuación, esta que está aquí, 3x más 7y más 2 igual a 0. Tenemos entonces los dos puntos de la circunferencia y la recta que contiene el centro.
Entonces lo que vamos a hacer ahora para empezar es el punto medio de la cuerda AB. Para eso promediamos las coordenadas de A y de B. Primero las abscisas, 6 con el 8, por eso 6 más 8 sobre 2. Y las coordenadas 2 con 0, ¿sí? 2 más 0 sobre 2. 6 más 8 da 14, sobre 2 da 7, 2 más 0 da 2, sobre 2 da 1. Entonces el punto medio de esa cuerda es 7, 1. Por lo tanto tenemos un punto por donde va a pasar la mediatriz. Ahora vamos a trabajar con el tema de la pendiente. Vamos a primero a la pendiente de la recta que incluye a la cuerda AB. Entonces la pendiente se calcula de esta forma. Si tenemos dos puntos de una recta, se hace la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Entonces restamos 0 menos 2, o sea, estamos restando los dos valores de y, por eso 0 menos 2, sobre la diferencia de las x, o sea, 8 menos 6. Las abscisas se restan, ¿sí? Bueno, 0 sobre menos 2 da menos 2. 8 menos 6 da 2. O sea que tengo menos 2 arriba en el numerador y 2 abajo en el denominador. Menos 2 sobre 2 da menos 1. Y ese es el valor de la pendiente de la cuerda AB. Ahora bien, la mediatriz es perpendicular a la cuerda AB. Por lo tanto, la pendiente va a ser inversa y opuesta de este menos 1. El inverso de menos 1 es 1 sobre menos 1. O sea que da menos 1 también. Pero el opuesto le cambiamos el signo. Por lo tanto, la pendiente de la mediatriz da 1 positivo. Ahora bien, tenemos entonces el punto por donde pasa la mediatriz y la pendiente de la mediatriz. Vamos a usar la ecuación de la recta que pasa por un punto para hallarla a esta mediatriz. Era y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, que sería sustituido de esta forma. Recuerden que x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas del punto por donde pasa la recta. X sub 0 es 7, por eso ponemos el 7 acá, y sub 0 es 1, va acá, y la pendiente va delante de este paréntesis siempre, que daba 1 en este caso. Ahora simplemente vamos a operar. 1 por un paréntesis, me va a quedar todo lo que está en el paréntesis sin cambiar. Ahora este 1 lo vamos a pasar sumando para la derecha. Menos 7 más 1 da menos 6. Y esta es entonces la ecuación de la mediatriz. Con esta ecuación de la mediatriz y la ecuación de la recta, vamos a armar un sistema y la resolución de ese sistema nos va a dar el punto buscado, que es el centro, ¿sí? Así que tenemos entonces la ecuación de la mediatriz, que es esa. Armamos el sistema, fíjense que colocamos esta ecuación aquí y la de la recta que contiene al centro, aquí. Ahora vamos a resolver este sistema. La forma más fácil de resolver en este caso, ya que tenemos una de las variables despejadas porque está en forma explícita esta recta, es sustitución. O sea, vamos a sustituir en lugar de y, x menos 6. Entonces vamos a poner así, ¿sí? En la segunda ecuación, 3x está acá, más 7, acá está el más 7, y en lugar de y colocamos x menos 6. Eso igual a menos 2. Y ahora vamos a operar simplemente acá, vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a multiplicar, ¿sí? Nos queda 3x, y acá 7 por x son 7x, y 7 por menos 6 da menos 42. Eso igual a menos 2. Simplemente ahora vamos a juntar 3x con 7x, que nos va a dar 10x, y este 42 que está restando lo pasamos sumando para la derecha. 42 menos 2 nos va a quedar 40. Simplemente despejamos x, el 10 pasa dividiendo, 40 dividido 10, nos queda que x vale 4. Tenemos entonces la abscisa del centro. Vamos a hallar la ordenada ahora. Sabemos que x vale 4, ya que tenemos despejada la y. Entonces vamos a sustituir este 4 aquí. Entonces nos va a quedar que y es 2 menos 4. Menos 6, perdón. 4 menos 6 nos da menos 2. Ahora sí. Entonces, tenemos las coordenadas del centro. El alfa y el beta vienen a ser 4 y menos 2. Entonces el centro es ese punto. Nos queda hallar el radio. El radio es la distancia de ese punto a cualquiera de los otros dos. A A o a B. Entonces, vamos a calcular el radio, ¿sí? Con, por ejemplo, el punto A. Vamos a hacer esta opción, ¿sí? Podría haber sido acá también perfectamente BC, pero vamos a hacerlo con AC. Distancia del punto A al punto C. Usamos la fórmula de la raíz cuadrada, donde ponemos la diferencia de las x, 4 menos 6, por eso nos quedó esto al cuadrado, y después la diferencia de las y, es menos 2 menos la otra que nos quedó, es 2. Menos 2 menos 2. Entonces, 4 menos 6 da menos 2, al cuadrado da 4. Menos 2 menos 2 da menos 4, al cuadrado es 16. Y 4 más 16 es 20. Por lo tanto, el radio nos queda un número irracional, raíz de 20. Pero esto nunca los debe preocupar, ya que en la ecuación de la circunferencia el radio aparece elevado al cuadrado. Entonces, cuando elevan al cuadrado este número irracional, la raíz desaparece y les queda 20 simplemente. Ahora sí, vamos a sustituir en la ecuación de la circunferencia.
Recuerden que era x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por alfa por x. Recuerden que alfa es esto, es la x del centro. Después es menos 2 por beta por y. Beta es la ordenada del centro. Más alfa al cuadrado, o sea 4 al cuadrado da 16. Más beta al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, da 4. Menos el radio al cuadrado. Este número, si lo llevamos al cuadrado, simplemente pierde la raíz y nos queda el 20. Y siempre queda negativo, porque el menos no está dentro del cuadrado. Ahora vamos a simplificar eso y ya nos queda la ecuación. X cuadrado más y cuadrado lo ponemos acá. Menos 2 por 4 da menos 8. Menos 2 por menos 2 da más 4, por eso quedó 4y. Y fíjense que el término independiente desaparece. 16 más 4 da 20, menos 20 es 0. Por lo tanto, esta es la ecuación entonces de la circunferencia. Que no tenga término independiente simplemente significa que esta circunferencia además pasa por el punto 0, 0, o sea, por el origen. Toda circunferencia que no tenga término independiente pasa por el origen. Con esto entonces terminamos este caso. Vieron que es bastante concreto, ¿sí? En resumen, hallamos punto medio de una cuerda, con eso hallamos la pendiente de la cuerda también, la pendiente de la mediatriz. Con el punto medio y la pendiente hallamos la ecuación de la mediatriz, hacemos la intersección de esa mediatriz con la recta que contiene el centro y de esa forma obtenemos el centro. Distancia de un punto cualquiera de la circunferencia, que puede ser A o B, al centro, nos va a dar el radio. Y después sí, como tenemos centro y radio, vamos a la ecuación de la circunferencia y obtenemos la ecuación buscada. Veamos entonces ahora el otro caso. Este es muy sencillo y muy común. ¿Cómo hallar la ecuación de una circunferencia conociendo dos extremos de un diámetro? Entonces lo que tenemos son dos puntos. Y sabemos que esos son los extremos de un segmento que va a ser un diámetro de la circunferencia. Entonces, tenemos el segmento que va a indicar el diámetro y la circunferencia, ¿sí?, que lo va a tener a S por diámetro. Esa es la situación. Los únicos dos datos que tenemos son A y B. Que obviamente, si ustedes se fijan, el punto medio entre A y B va a ser el centro de la circunferencia. Entonces el problema se reduce simplemente a determinar el punto medio, con eso tenemos el centro, y la distancia de este punto medio a cualquiera de los otros dos, a A o a B, nos va a dar el radio. ¿Sí? El punto medio de ese segmento va a ser entonces el centro, lo hacemos promediando las coordenadas de A y de B, y el radio, como dijimos recién, va a ser la distancia del centro S al punto A o al punto B. Vamos a ver un ejemplo concretamente. Supongamos que tenemos los extremos de un diámetro que sean estos puntos, 1, 5 y 3, menos 3. Entonces, vamos a hallar el punto medio entre estos dos. Eso va a ser el centro. Promediamos, ¿sí? Las abscisas, primero 1 con el 3, por eso 1 más 3 sobre 2. Las ordenadas después, 5 menos 3 sobre 2. Y bueno, hacemos las operaciones. 1 más 3 es 4, dividido 2 nos queda 2. 5 menos 3 da 2, dividido 2 da 1. Y tenemos el centro de la circunferencia. Ahora vamos a hallar el radio, que es la distancia de este punto a cualquiera de los otros dos, o al primero o al segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con el primer punto. Radio es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas con la diferencia de las ordenadas. Vamos a ver si da esto. Las abscisas primero, tengo 2 y tengo 1. Entre 2 y 1 hay 1. Al cuadrado me da 1. Ahora vamos a las ordenadas. Tengo 1 y 5. Entre 1 y 5 hay 4 unidades de diferencia. Al cuadrado, 16. Entonces esta es efectivamente la expresión para el radio. 1 más 16 da 17 y nos queda de nuevo un número racional como en el problema anterior. Ahora simplemente sustituimos en la ecuación de la circunferencia. Fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 alfa x. Fíjense que alfa vale 2. 2 por 2 da 4, por eso nos quedó menos 4x. Después menos 2 beta y. Beta vale 1, menos 2 por 1 da menos 2, por eso quedó menos 2i, más alfa al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, más beta al cuadrado, 1 al cuadrado da 1, menos el radio al cuadrado, que esto al cuadrado nos queda 17 simplemente. Vamos a simplificar esa expresión. Entonces, fíjense que nos queda la primera parte igual hasta 2i, está idéntico, simplemente reducimos la expresión del término independiente, 4 más 1, 5, menos 17 da menos 12, igualado a 0. Entonces, esa es la ecuación de la circunferencia buscada. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de cuando tenemos casos con parámetros. Por ejemplo, vamos a ver dos casos nada más. Supongamos que tenemos la ecuación de una circunferencia, ¿sí?,
dice ya la ecuación de la circunferencia de ecuación esta, o sea, nos da la forma de la ecuación, para que su área sea 5pi. Fíjense que tiene un parámetro, que es el parámetro k, que es el término independiente. Entonces vamos a ver cómo resolver esta situación. Nos da la ecuación y nos da que el área sea 5pi. Entonces, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Y en este caso tenemos que vale 5pi. Entonces, 5pi lo igualamos a área. O sea, sustituimos área por el valor que tiene. Y eso nos va a permitir hallar el radio. Porque pi se cancela con pi y nos queda que el radio al cuadrado vale 5. Por lo tanto, en la ecuación de la circunferencia necesitamos radio al cuadrado y ya lo tenemos. Podríamos hallar el radio si quieren, que es la raíz cuadrada de 5, pero en realidad nosotros vamos a usar solamente radio al cuadrado. Miren qué sencillo. Ahora sustituimos nada más en el término independiente lo que tenemos. Recuerden que el término independiente es alfa cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado. Vamos a necesitar alfa y beta, que los vamos a sacar de los coeficientes de primer grado para x y para y. Entonces, alfa era menos a sobre 2, ¿sí? Recuerden que es el opuesto al coeficiente que tiene el término lineal en x dividido 2. Por eso el opuesto de 4, de menos 4, perdón, queda 4. Sobre 2 nos queda 2. Y con beta es lo mismo, es el opuesto del coeficiente de la y, que es menos 6, dividido 2. Eso nos da menos 3. Entonces tenemos alfa, tenemos beta y tenemos r. Entonces la ecuación, la primera parte ya la tenemos, simplemente es el término independiente, lo único que tenemos que sustituir es alfa al cuadrado, o sea 2 al cuadrado queda 4, más beta al cuadrado, o sea menos 3 al cuadrado queda 9, menos r cuadrado, que ya lo tenemos, y era 5. Y ahora simplemente reducimos la expresión, ¿sí? Hasta ahí copiamos todo igual, 4 más 9 da 13, menos 5 da 8. Eso igualado a 0, y listo. Quedó entonces la ecuación de esta circunferencia. Muy sencillo el caso. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso nos pide hallar a y b, o sea que tenemos dos parámetros aquí, en esta ecuación, ¿sí? Que es de una circunferencia, sabiendo que el centro pertenece a la recta esta. O sea, tenemos la forma de la ecuación de la circunferencia. Y además sabemos que el centro pertenece a esta recta y que el radio es 4. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Vamos a hallar las coordenadas del centro primero, por lo menos la abscisa. La abscisa va a ser el opuesto del coeficiente de x sobre 2, ¿sí? Entonces nos quedaría 10 sobre 2 y eso va a dar 5. Tenemos alfa. Ahora bien, esa es la abscisa del centro. Además sabemos que el centro pertenece a esta recta. Tenemos la x del centro, que es alfa, que es 5. Y tenemos la recta que contiene el centro. Por lo tanto, vamos a sustituir 5 aquí en la x y nos va a dar el valor de y, que sería beta. Porque la y, la ordenada del punto centro, es beta. Entonces 2 por 5 más 3. Sustituimos simplemente este 5 aquí adentro. 2 por 5 más 3, lo que nos va a dar 13. Y tenemos el centro entonces. Tenemos alfa y beta. Con estos valores, ¿sí? Además el radio es 4, vamos a la ecuación de la circunferencia. Simplemente sustituimos. Hasta menos 10x sabemos que va así. Entonces, ¿qué va acá? El término que va como coeficiente de y, o sea, el coeficiente de y era menos 2 por beta, o sea, menos 2 por 13. Por eso quedó menos 26. Término independiente es alfa al cuadrado, que es 5 al cuadrado 25, beta al cuadrado después, 13 al cuadrado, que da 169, si quieren pausen el video y revisen la operación, menos el radio al cuadrado, que 4 al cuadrado da 16. Y ahora simplemente reducimos todo esto, ¿sí? Hasta el 26 sí ya lo teníamos. Entonces tenemos que hacer esta cuentita, ¿sí? Podemos hacer esta resta primero para que quede más fácil la operación. 25 menos 16 queda 9. 169 más 9 da 178. Eso igualado a 0 y nos queda entonces la ecuación de esa circunferencia. Son casos sencillos, cortitos, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos este video y nos queda de práctico de lo que es hallar ecuaciones de la circunferencia solamente un video más. Y después sí, vamos a continuar con circunferencia, pero viendo un montón de detalles más que bueno, no se los voy a mencionar ahora porque va para largo. Cualquier pregunta la dejan en la caja de comentarios, que con mucho gusto los voy a responder. Un gran abrazo para todos. Chao.